Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. El Norte. Muy bien, muy bien. Sabe ya, después de tantos programas, ya lo sabía antes de venir aquí, porque Vaya. es seguidor nuestro, sabe que el norte está arriba, en el cielo, no en el techo. O sea, Vaya, no. lo digo porque siempre alguno que dice, oiga, ¿qué hay en el techo, en el estudio? Nada. Nosotros traspasamos. Eso es, por encima del techo el cielo, se acabó. No miramos a la tierra en nuestro norte, miramos al cielo. ¿Qué le vamos a dar? Cada uno. Le da por cada cosa. Ahí está, ahí está. Estamos haciendo una serie de programas, ya llevamos 5, 6, 7, yo que sé, los que llevamos. Unos cuantos, no los llevo en cuenta. Sobre la ruptura de la cristiandad, eso que se llama la Reforma. Y nos quedaba hablar de un tema que, bueno, en el que se comprueba siempre que la realidad es mucho más interesante que la ficción, porque la ficción lo que dice, oh, esto es tridentino, para decir que no es una cosa mala, y después estudias el Concilio de Trento y dices, pues si esto es buenísimo, y además esto es muy interesante, esto, bueno, entonces como aquí no tenemos prejuicios, vamos a contar la verdad del Concilio de Trento. Que es el broche final de todo esto. Sí. Vamos a ver qué es eso del Concilio de Trento. Bueno, primero, ¿qué es un concilio? ¿Qué es Trento? ¿Qué situación? Usted mismo, sírvase usted mismo. La verdad es que es complejo, ¿no? Porque los concilios reúnen una historia extraordinaria y son parejos a la historia de la Iglesia y han llevado a la Iglesia a momentos de extraordinaria exaltación y a momentos también de crisis importante. Un concilio es, en su genérico, es la reunión de los obispos con el Papa y además donde el Papa tiene una potestad y una cualificación para presidir a esos obispos como primado que es. Especialmente el de Trento supone un hito muy importante porque, bueno, es el primer concilio de una nueva época, pero en muchos aspectos. No solo es el concilio que inaugura muchas cosas, sino que también es el primer concilio que abarca a una iglesia global. Ya existe América, ya está Asia, ya hay un concepto de la Tierra en su dimensión física cercano a lo que era la realidad, ¿no? Se estaban emprendiendo la evangelización americana, asiática, diversísimas evangelizaciones dinámicas que estaban llevando nuevas realidades y que los padres conciliares eran perfectamente... Ya. A ver, esta manía que tienen ustedes los historiadores por las fechas, que siempre voy a darle la oportunidad de que se dé el gusto, venga, sí, fechas. Es que tienen ustedes unas manías con las fechas. En lo genérico, el Concilio de Trento va del año 1545 al año 1563. ¿Qué quiere decir lo genérico? Pues que ha habido altibajos en ese, digamos, son fechas máximas del inicio al final. 1545. 1563. 1563. Oiga, pues ya... Pues va en ello muchas cosas, entre otras, pues el cambio de emperador, el cambio de rey en España, la abdicación precisamente de Carlos V y pues la pacificación, digamos, en lo jurisdiccional de la guerra de religión, ¿no? Ya, en 1545, por lo que hemos visto en los otros programas, ya está rota. Ya está rota la cristiandad. Y ya son conscientes de que no es posible volver a la situación previa. Tanta guerra, tanta sufrimiento les ha llevado a hacer la reflexión de que no es posible de nuevo la unidad, ni siquiera ya cumpliendo el deseo de un concilio, porque las iglesias reformadas, en primer lugar, muchas de ellas no reconocen ni siquiera como parte a la Iglesia Católica, y en segundo lugar las que están dispuestas a hablar, que en general eran los luteranos más ortodoxos, exigían en primer lugar que el concilio debería ser en Alemania, con toda una serie de condiciones previas a debatir que eran postulados claros de donde no se podían salir. Prácticamente es una situación presente, donde existe
el ecumenismo, donde hay una colaboración, pero donde hay un aspecto doctrinal que no se puede superar. Entonces, ahora se hace de un ambiente de paz y de cordialidad y hermandad. En el siglo XVI es un momento de grandísima enfrentamiento, donde está muy presente el derramamiento de sangre que se ha venido haciendo y donde lo que pasa precisamente en la sucesión de Carlos V a Felipe II, donde se está produciendo el relevo generacional en las iglesias, donde está terminando de vivir la primera generación protestante y donde está comenzando ya un radicalismo, pues como en el caso de cuando hablábamos de Inglaterra, ese inmovilismo que les lleva a negar toda evolución. En ese aspecto, los historiadores han hablado pues de una respuesta católica, de una contrarreforma, le han dado muchos conceptos. Uh-huh. Pero hoy que tenemos, y aquí que hablamos claro, esa conceptualización de que Trento es una respuesta, es una contrarreforma, es una actitud de revertir situaciones, no es tal, porque las ofertas, los ofrecimientos de unidad que tanto la Santa Sede como el emperador hacen a lo largo del tiempo, incluso hasta en momentos de victoria. Carlos V, cuando tiene la batalla de Mühlberg, su respuesta no es una respuesta de seguir en la conquista territorial y en el avance, sino es una invitación de nuevo al diálogo, al reconducirse a la unidad cristiana que él mismo había aprendido desde niño. Por lo tanto, cuando llega el otoño de 1545, cuando ya se decide que sea en la ciudad imperial de Trento, todos los padres conciliares que asisten son perfectamente conscientes de que lo que allí hacen no es contrarrestar nada, ni de reformular nada, sino de que lo que se tiene que hacer es poner orden y establecer para el pueblo fiel unos principios claros. Ya. De crear el cuerpo doctrinal de la Iglesia, vamos, de exponer lo que es el depósito de la fe y el cuerpo doctrinal de la Iglesia. Y hacerlo sintéticamente. Ya. Entraremos en esa exposición porque sí que me interesa mucho saber de qué se habló en Trento, qué se definió en Trento y teniéndole a usted aquí, pues razón de más. Pero hay otra historia que circula por ahí que quiero que me la aclare usted. La famosa tesis del protagonismo de España en Trento. ¿Eso es realidad, es leyenda, es verdad o es mentira? Es realidad, pero no tanto. A ver. Digamos que el distanciamiento que se ha producido entre Carlos V y el Papa Pablo III, a la vez que el enfrentamiento tradicional que sostenía la monarquía con Francia, digamos, eso pesó en lo que es la composición del aula conciliar. Pero nada más allá. Sin embargo, la presencia de teólogos y obispos españoles además se explica porque la Iglesia española en ese momento ya venía cargada en un aspecto de reforma. Es decir, no es que fuera una iglesia pujante, porque también es un momento de retroceso en la que el humanismo está empezando a ser perseguido, en donde hay un relevo generacional de los hijos que formó Cisneros en la Universidad de Alcalá, que son humanistas, que ya están muriendo o han desaparecido, donde hay una nueva generación de teólogos, además eminentísimos, que están postulando nuevas formas, nuevas vías de ordenamiento. Por lo tanto, esa importancia es tal como para definir el Concilio de Trento como hegemónico español. No. Creo que no hay datos para... Es decir, donde lo español tiene un peso importante, sin duda, pero no es hegemónico. Además, se tiene siempre el cuidado de que lo ecuménico, que lo general esté presente. Lo ecuménico quiere decir universal. Universal. No como decía aquel alumno en el examen, el concilio ecuménico era una reunión entre católicos y protestantes. Y dice, no, eso es el ecumenismo. Y decía, pues ¿qué más dará? ¿Qué más dará ecuménico que ecumenismo? Y dice, pues no da lo mismo. Universal no es. Son cosas diferentes, ¿no? Son cosas diferentes. Bueno, ahora lo que no sé es por dónde entrar, por dónde quiere ir usted, porque claro,
un concilio tan dilatado, tan largo y con tan poco tiempo en el programa, no sé qué es lo que creo, porque eso es usted el que debe decir, con lo cual, de alguna manera, yo creo que vaya usted dirigiendo la atención hacia lo importante. Nos tenemos que quedar con 2 datos. A ver. Son 2 épocas, un mismo concilio, 2 épocas. Un mismo concilio, 2 épocas. Y 25 sesiones. Y, bueno, no son pocas. 25 sesiones en total. En total. 25 ocasiones en las que la aula conciliar estuvo reunida decidiendo y poniendo por escrito la doctrina. Ya. Es decir, 2 partes, una en un primer momento en el que el concilio arranca con dificultad y en un segundo momento donde el concilio evoluciona con cierta rapidez. Vamos por la primera. La primera fase, digamos que por esa herencia adquirida de un momento... Si quiere usted seguir con su manía de las fechas y dividir las fases en fechas, y la primera, que es de 1545... hasta el año 47. 47. Se celebra en Bolonia y termina el 2 de junio de 1547. Hay una prórroga, es decir, es un momento de ínterim donde todavía no están fijados los principios fundamentales. Por ejemplo, de la sesión primera a la 10ª es ese apartado. En esas sesiones, lo primero que se hace en la sesión tercera es reafirmar el credo Nicea. Es decir, el credo de la fe que la Iglesia había heredado tradicionalmente es reconocido y se fijan los principios fundamentales. Con lo cual es una reafirmación del valor de la tradición, que era lo que habían negado los protestantes. Además, no necesitan decirlo, porque en las actas y en lo que se contiene es algo que en lo que creo que el acuerdo fue prácticamente unánime. Es decir, necesitaban al menos reafirmar lo fundamental. Entrarían en analizar lo subsiguiente, pero en eso fue fundamental. Siguieron distintas sesiones. La cuarta dan el siguiente paso, en la que reconocen la Sagrada Escritura concreta, en la que se acepta y se mantiene pues toda esa tradición de la Sagrada Escritura que la Iglesia había conservado y difundido a lo largo del tiempo. Nos suena porque Cisneros precisamente ya estuvo incidiendo sobre eso. Por lo tanto, nos recuerda mucho a la reforma que ya se estaba haciendo en España. Claro. Cuidado sobre esto, la fe es importante, la transmisión de la fe a través del credo y la Sagrada Escritura. Digamos que esos son los 2 pivotes sobre lo que circula el primer momento del concilio. El segundo empieza en la sesión número 11 y empieza el 1 de mayo. Después del año 47. Después del año 47 y empieza en 1551. O sea, porque entonces hay un interín importante. Hay 4 años. Hay 4 años en los que el concilio quedó suspendido, donde, digamos, la decisión es suspenderlo porque se ha llegado a un agotamiento, donde las circunstancias políticas del imperio, de la Santa Sede, donde el emperador está pasándolo mal. Hay que recordar que en el año 55 es cuando se llega a esa paz de Augsburgo, que es decir, están en un momento de profunda conflicto con los protestantes y muchas veces el acuerdo entre el emperador y el papa no lleva a esa unidad y el concilio va a buen puerto por esa relación positiva entre papa y emperador, que siempre es dependiente en este momento. Y de momento está suspendido, no clausurado. Se suspende las sesiones, es decir, volveremos en 5 minutos, ¿no? Volveremos en 5 minutos, que son 4 años. Que son 4 años, pero que para también, la historia de la Iglesia no es tanto, ¿no? No, y para la historia de aquel tiempo. Eso es. Claro, nosotros decimos ahora 4 años y el tiempo ahora corre a una velocidad. Y además un concilio itinerante. Decimos el concilio de Trento, pero tuvo distintas vicisitudes, sobre todo debidas a esa propia composición del imperio, en la que la precariedad no era algo seguro, ¿no? O sea, no todas las sesiones se celebran en Trento. No. Se llama Concilio de Trento porque se inaugura con ese postulado. Tiene lugar muchas de las sesiones en él, pero tiene sesiones en Bolonia y en distintos lugares que dan lugar a ya aclarado. O sea, primera sesión del 47 al 51,
fundamentalmente la idea de el credo y la Sagrada Escritura. O sea, la tradición, lo que pues sí, a ver si va a ser mentira lo que creyeron nuestros tatarabuelos. Dice, pues no, mire usted, era verdad. Como puntos fundamentales se trata el decreto de la justificación, se empiezan a tratar los sacramentos, se debate. Es decir, ya hay un avance muy importante en algo que se le puede llamar sólido. Ya. Y que cuando se prorroga ya hay convencimiento de que algo importante está entre manos. Ya. Segunda sesión. La segunda parte del concilio empieza en la sesión número 11. Y empieza el 1 de mayo de 1551, que es precisamente el momento en el que se empiezan a ahondar cuestiones ya más concretas de la doctrina, la Eucaristía. Hombre. Y lo que se hace es fijar lo que ya se sabía, es decir, que la Eucaristía era sacrificio y que el recuerdo protestante o el simbolismo no va a ningún lado. No va a ningún lado. Y lo que se hace es dotar de aparato doctrinal a todos esos principios. Y que Jesucristo está realmente presente en el sagrario. En el sagrario. En la Eucaristía y con en la reserva es decir, y eso inaugura. Y eso es así desde antes de Trento, desde Trento y hasta el día de hoy. Eso es. Es algo que es doctrinal y no se puede abordar. De hecho, en Trento lo que hacen es confirmarlo. ¿Sabes lo que le digo yo? Que a veces, bueno, al margen de la historia, porque tampoco vienen mal comentarios actuales, ¿no? A veces cuando uno va a misa y ve pasar a la gente por delante del sagrario, uno piensa y dice, oye, este personaje, ¿se creerá de verdad que Jesucristo está ahí presente? Porque si se creyera que está ahí presente, no pasa delante del sagrario como pasa. O sería más consciente o haría... ¿Verdad? Es que es muy fuerte eso, O sea, Concilio de Trento, claro, es que el Concilio de Trento reafirma una verdad que es la que nos da vida a los cristianos. Está presente hasta nuestros días, y que es viva y que será viva. Bueno, y eso es la sesión, dice usted, ¿no? En la sesión, el decreto sobre la Eucaristía es la sesión número 13, el 11 de octubre de 1551. Bueno. Crucial en el desarrollo. Posteriormente, la sesión número 14 ya incide sobre el sacramento de la penitencia y de la extremaunción, que era también dos de los sacramentos que habían sido guillotinados por los luteranos, por los protestantes. Sí, hablaba uno, dice, como el hombre es pecado, porque él tenía esa concepción tan positiva del hombre. Nosotros los católicos decimos que el hombre lo que hace es cometer pecados. Incluso yo me acuerdo de una frase, no voy a decir el nombre, pero vamos, con el gesto se va a entender usted que era muy española, y yo creo que decía que yo he pecado con la carne lo normal. Decía lo normal. Bueno, pues nosotros los católicos pecamos lo normal. Pero no decimos que somos pecados, o sea, y por lo tanto hay que tener la confesión, porque si pecamos lo normal, de vez en cuando hay que ir a confesarse. Y esto lo dice el... Oiga, pues es un gran arreglo esto de Trento. Ha hablado de cosas muy importantes y que hoy tienen directa implicación en lo que vivimos, ¿no? Que entonces estaban en entredicho y le costaba la vida a muchas personas. Privarles a esa parte que se separa de la Eucaristía y de la penitencia. De la noche a la mañana. Menuda faena que les han hecho durante siglos. Además con persecución. Con persecución. Donde la única, digamos, creencia que se permite es la de catacumbas. No, y además, claro, es que me parece, vamos, es que me revelo. O sea, porque en una sesión, es que me he acordado ya ahora de una cosa que dijo usted, es que me revela, ¿no? Porque dice, claro, ahora no, encima de hacer esto, los sacerdotes dejan de ser pastores y se transforman en jueces. Hombre, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Visitadores. O sea, y no se transforman en confesores que perdonan los pecados, sino en jueces, o sea, justicieros. Claro. Sí, en el sentido de que las iglesias protestantes, como adquieren esa dimensión total,
pues toman ese papel también de jueces. Esto explica el puritanismo de las sociedades protestantes después, claro. Exactamente, donde no es posible alternativa. Una panda de... Bueno, no sigamos. A ver, confesión, sesión, no sé cuántas, me decía usted. Número 14. Número 14. El concilio ya no sufre una prórroga. Es decir, lo que sufre es una suspensión. Ajá. A final de la primavera de 1552. Es una suspensión que viene originada por lo que hablábamos de las tensiones entre el propio papado y el imperio. Entrar en ellas nos llevaría a no ver la segunda parte. Nos quedan 4 minutos escasos. Siempre retomando ese criterio de que el concilio está en pause, pero no está en stop. Ya. Eso sí son muy conscientes y que lo que están interviniendo es directamente en algo que es progresivo. O sea, en el 50 y... ¿Se me ha ido? ¿7? Sí, se suspende. Sí, hay una prórroga. Prórroga. Es decir, damos un tiempo, necesitamos pensarlo. En el 28 de abril del 52 hay un acuerdo de suspensión. Eso es. Que es un pause. Pause. ¿Y cuándo vuelven? Vuelven el 18 de enero de 1562 y ya es para no marcharse. Es la parte final. ¿Y qué ocurre de ahí al final? Ese es un momento. De ahí al final y al final del programa, que nos quedan 2 minutos. Pues es el momento, quizá, donde se fijan lo que fijará los postulados de lo que luego es la devoción barroca. Que se supone nacerá a final del 16, 17, 18 y que lo que nos llevará a muchas de las cosas de la Iglesia presente y que tiene mucho que ver pues con la devoción a los santos, de cómo la Iglesia va a reconocer a partir de ese momento la santidad, de la cuestión de las reliquias, de cómo y de qué manera el orden sacerdotal incide en la vida de la Iglesia, cómo se va a ordenar eso, la formación. Se establece por primera vez la obligación de que las diócesis existan seminarios, de que los obispos no solo tienen un papel, digamos, un poco así ausente del Papa, sino que van a adquirir la obligación de hacerse presentes y de mostrar esa comunión con Pedro, y va a ser el origen de las visitas ad limina. Bueno, o sea, es que es la Iglesia actual. Es la Iglesia actual, o sea... Ese es el origen de muchos de los acontecimientos que vivimos en el presente. En esa segunda y última etapa del concilio es donde la Iglesia está más libre, está más suelta para poder ya definitivamente decir el concilio hay que cerrarlo, el concilio necesita una clausura. Es donde hay más acuerdo entre la Santa Sede, el Imperio, y ya, digamos, se sabe que Carlos V va a abdicar, que va a haber una división dinástica, que va a haber una dinastía Habsburgo en el Imperio, que va a haber la monarquía hispánica. Por lo tanto, se están teniendo más certeza, siendo ese momento de relevo generacional, ¿no? Y prácticamente el concilio pues adquiere todo un dinamismo extraordinario. Se fijan los cánones de la comunión bajo las 2 especies y de cómo debían de comulgar los párvulos. Se reforma la ordenación, el sacerdocio y la fundación de nuevas parroquias. Impresionante. Es, digamos, ya un momento muy dinámico y donde lo que se está estableciendo es algo permanentemente vigente. Ahí tiene un importante labor un santo, San Carlos Borromeo, hombre, que era el secretario de Estado de la Santa Sede, el arzobispo de Milán, un gran santo, que seguramente es el artífice de que el concilio llegue a buen puerto y de que se consiga esa presteza y ese dinamismo final. E incluso podemos decir que es seguramente un obispo modélico en el sentido tridentino, en cuanto a que cuando se hace cargo de la archidiócesis de Milán y se pone en marcha todas esas disposiciones. Pues muchísimas gracias por aclararnos todos estos conceptos tan importantes, tan vitales, por desmontar tantos tópicos, tanta leyenda negra. Mucho por conocer. Mucho por conocer, y resulta que esto es mucho más interesante, como decíamos al principio, que la ficción. Y ahora sí, ahora llegamos al final de la serie. ¿Qué tal se lo ha pasado a usted? De lujo, ha sido un placer. Bueno, pues tiene usted que volver a hacer otra Volveremos. serie. Bueno. Profesor José Manuel Marchal, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado. Pueden seguir todos los programas en la página, que ya le ponen ahí la dirección, nuestros equipos técnicos, la dirección de la televisión Eukamami, y ahí pueden ver todos los anteriores, darle los enlaces a sus amigos, difúndanlos por WhatsApp. Por WhatsApp, eso va muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros, a cambio, nos vamos a poner a trabajar para que dentro de poco tiempo le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.